Bueno, ya estamos todos. Vamos a abrir el turno de la mañana con los profesores Francisco Contreras Pérez, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva, especialista en la emigración andaluza a América, así como también en la hispanoaviación, y está trabajando como una última línea de investigación la interesante figura de Demetrio Carceller. Destacar entre su interesante producción científica algunos libros: La memoria de la emigración, fuentes históricas, centros y archivos para el estudio de los flujos migratorios españoles; El taller de Ícaro, historia de la hispanoaviación, 1917-1972; Tierra de ausencia, la moderna configuración migratoria de Andalucía, o bueno, sus artículos y capítulos; Demetrio Carceller en los papeles del Foreign Office; Los destinos de la emigración a América; Obreros de la República en la hispanoaviación, elementos para la historia social de una empresa y una vida; La migración neta en Andalucía en el tránsito del 18 al 19. Y tenemos también con nosotros a Manuel Peña, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba, articulista asiduo en bastantes medios de comunicación y que además tiene una producción científica realmente interesante y que podríamos catalogar de global. Pues se mueve muy bien por las distintas etapas históricas y es especialista en la historia del libro, de la censura, Inquisición, marginados y un sinfín de temas, entre los cuales pues, se encuentra últimamente la figura mencionada de Carceller. Entre sus últimos libros tiene un polémico libro, Historia no oficial de Cataluña, y la verdad es que tiene muchísimos libros: Escribir y prohibir, Inquisición y censura en los siglos de oro, Andalucía, Inquisición y variedad histórica, José Isidro Morales y la libertad en la imprenta, Pícaro y homosexual de la España moderna, El laberinto de los libros, Historia cultural de la Barcelona del 500, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no acabaría en un buen rato de nombrar toda la producción que tiene Manuel. Ambos nos van a hablar de la figura de Carceller con una ponencia titulada Carceller y el sector del petróleo. Muchas gracias, Raúl. ¿Qué hacemos nosotros en un sitio como este, no? O sea, la primera pregunta, antes que de hablar casi del personaje, ¿no? Yo viniendo de Historia Cultural y él viniendo de Historia Social, y por el camino nos encontramos con Historia Política. Algunos ya os he comentado las casualidades de la vida que me llevó a interesarme por este personaje, por Demetrio Carceller, y nos encontramos él trabajando sobre papeles del Foreign Office y yo simplemente por un perfil biográfico que me gustaba y que me empezó a atraer y que hemos seguido trabajando. Y cuando surgió esta posibilidad con Raúl, que también tenemos orígenes comunes de historia cultural, nos va de nuestro libro, que tenemos hasta un libro histórico los dos juntos cuando éramos jóvenes, o yo era joven, él era un niño. Y cuando me habló de esto le vi la posibilidad de bueno, no está mal indagar un poquito más en la figura esta tan más que controvertida, quizás ignorada o tendenciosamente manipulada, no sé el por qué, si lo estamos empezando a discernir un poquito las razones de esa tendenciosidad en la imagen, esa deformación en la imagen posterior de Carceller, de Demetrio Carceller, con la posibilidad de hablar de su relación estrecha e intensísima con el mundo del petróleo. Evidentemente, para hablar de Carceller hay un punto de partida. Primero, hay un punto difícil de partida, imposible, que es la documentación. Una familia no da señales, o sea que no es posible, dice no tener. Y entonces el rastreo que hemos hecho, en el caso de los papeles del Foreign Office, y en el caso mío, buscando indicios, al estilo Ginsburg, como vengo de esa historia cultural de Carlo Ginsburg, buscando indicios por todos lados, intentando acumular y buscar pistas para rastrear al personaje, tanto documentalmente como, sobre todo, también en libros de historia política de esos años clave, de los años, sobre todo, 40-45, del primer franquismo. Pero cuando uno empieza a trabajar sobre el petróleo se tropieza con una grandísima obra, con una obra extraordinaria que marca, yo creo que marca un antes y un después que está ahí, que es del monopolio a la obra que encabezó el profesor Gabriel Tortella sobre la industria petrolera en España. Entonces, ese libro es, sobre todo su capítulo, su extensísimo primer capítulo o tercera parte del libro, ahí hay muchísimas pistas directas e indirectas sobre la labor de Carceller. Lo que ocurre en ese libro
ocurren muchos otros aspectos de la figura de Carceller. Carceller no deja pistas, no deja documentos, se preocupaba por destruir esos documentos, no quería dejar, ni no dejaba papeles en ninguna negociación encima de la mesa, estaba obsesionado con destruir documentos y si los que dejan documentos hablan de Carceller, la imagen que se impone, lógicamente, es la de quien redacta el documento, o la opinión. En el caso del profesor Tortella utilizó, como le preguntaba yo antes de ayer, o ayer, las memorias de Maluquer. Claro, Maluquer tiene una visión determinada de lo que hizo Carceller, pero esa es lo que no tenía otra cosa, el profesor Tortella, a lo que explicar en esos años de CEPSA y CANSA para hablar de Carceller. Cuando estamos hablando de Carceller en los años que es ministro de Industria y Comercio y las tensiones que hay en los consejos de ministros de esos años con Franco, hay una persona que sí deja sus memorias y que el hijo se las pone en la mano del malogrado Javier Tuchel y que es el conde Jordana. Entonces toda la visión de la política exterior está condicionada a partir de Tuchel de las memorias del conde de Jordana, en la que Carceller no sale bien parado tampoco. Y hay otros libros también y otros documentos o memorias que condicionan totalmente la visión y veremos al final cuál fue el fracaso realmente en esto de Carceller. Carceller es un personaje singular. Dale a esas primeras fotos que decía al principio. Hay en esas dos fotos, casi jugando un poco a las diferencias y a las semejanzas, hay un personaje que está en las dos fotos, con 20 años de diferencia. Y sabrán situar y identificar quién es. En la primera, que es una foto sobre cuando se inaugura la refinería de Tenerife, en el centro está el gran comisionista en ese momento en Canarias, que es el diputado Andrés de Arroyo, que está dando el discurso. Y de todos los que están en la foto, solamente hay una persona que se repite en la segunda foto. Cuando se inaugura la ampliación de la refinería de Tenerife, ya en 1950, en octubre del 50, en el que se repite nuevamente esa persona, que es Carceller. Carceller siempre está en la sombra, siempre está detrás. Delante, en la foto de abajo, tiene a su lado a su gran enemigo acérrimo, que es Suances. Viene Carceller detrás, como veis, está Franco, está el hombre, no de paja, pero sí el hombre de la banca en CEPSA, que es Ignacio Villalonga, y aquí está el capitán general García Escámez. Pero Carceller está ahí detrás, 20 años ya con el pelo algo más cano, y como veis está detrás también de quien consiguió que le hiciera, lo utilizó para sus contactos con París, el diputado de arriba, Andrés de Arroyo, que ya en esta 20 años más tarde ya no vive. Él sigue estando ahí. Es un hombre clave, tanto en lo de CEPSA, como en la ampliación, como en todo lo que ocurre en la política la proyección política y económica de la industria del petróleo. Carceller es un hombre hecho a sí mismo, era hijo de un obrero del textil, emigrado, se vino andando además, el padre se vino andando de las Parras de Castellote, de Teruel, porque no tenían dinero, montó a los niños en el autobús, en una camioneta, a la mujer, y él se vino andando porque no daba para más, y la madre entra de criada en nodriza y cría a un niño del conde de Gara, Alfonso Sala, en Tarrasa. Tiene un accidente en una fábrica, el padre se queda discapacitado, minusválido, y lo mete de conserje en la escuela, ¿cómo se llama? De ingeniería de Tarrasa, ¿no? Exactamente. No, la familia no tiene para nada, y todos los estudios de Carceller que se pueden rastrear en la prensa de la época, se publicaba, son con becas para niños pobres. Entonces siempre va apareciendo hasta que acaba toda esa primera formación, tanto en la escuela primaria hasta esa escuela profesional, todo es con becas de niños pobres. Él pega el salto poco después a la Escuela Superior de Barcelona como ingeniero textil. Él acaba como ingeniero textil, él no es ingeniero químico. Pero las redes del momento, de finales de los años 20, la conflictividad en la Barcelona de finales de los años 20, él es un hombre de Alfonso Sala en Tarrasa, aunque vivía ya en Barcelona, se mueve en ese círculo monárquico,
debía ser realmente una especie de casi de superdotado, digo yo, o bastante clarividente en muchos aspectos, y se relaciona con la gente de la Lliga, el mundo catalanista y el mundo monárquico. Hay un amigo de Alfonso Sala, que es Claudio Sabadell, que es el primer propietario de la primera refinería de lubricantes en Cornellà de Llobregat, que ya el profesor Tortella conoce bien de dónde viene esa situación. Y ahí se pone en marcha, la refinería está en auténtico desastre, entra Carceller como jefe de personal, nada más, y empieza en poco tiempo, empieza rápidamente su carrera. En apenas unos años, es una entrevista que le hace Manuel del Arco a Demetrio Carceller en la revista Destino en 1959. Una extensísima revista que es una joya absoluta, como la mayoría de las entrevistas que hacía Manuel del Arco en aquellos años. Y le hace una pregunta, ¿no tuviste en esos años que hablamos de las huelgas y demás, posteriores casi a los años difíciles, ningún tropiezo en la fábrica? Y dice, bueno, yo a los 3 años iba contando un poco cómo llega, cómo se vincula, cómo se crea CAMSA y lo que surge después, que es CEPSA. Aunque antes de que se crease CAMSA y CEPSA, hay un viaje que marca un antes y un después en la vida de Carceller. Cuando llega a la refinería de Cornellà y toma contacto con Claudio Sabadell, hay una cita que él refiere en algunos otros comentarios que salen en fuentes siempre indirectas de gente, de secretarios suyos que dejan, como Torrente Fortuño, por ejemplo, o gente que se relacionó con él, o Francesc Cabana, que dejan casi citas textuales, o son citas textuales de comentarios de Carceller. Dice que hubo un comentario que le hizo Claudio Sabadell que le marcó toda su vida, que fue: Carceller, hay que tocar a Wagner con un peine si quieres ser algo en la vida. Y Carceller dijo que en principio no lo había entendido, pero que pronto se dio cuenta que lo que tenía que era tocar a Wagner con un peine, porque él solamente tenía un peine, pero que tenía que tocar a Wagner. Eso lo refiere en unas cuantas ocasiones. Su entrada en la refinería, cuando CAMSA, el monopolio no tiene instalaciones, no tiene infraestructura, es propia la refinería, es propia en un sentido muy no literal, porque quien negocia directamente la expropiación se presenta a Carceller como representante de Claudio Sabadell con Calvo Sotelo. Y negocian personalmente y le sacan muchísimo dinero, 8 millones, por la refinería y por una refinería que estaba en Rubielos de Mora, que se descubrió posteriormente que cuando CAMSA se la queda estaba totalmente desmantelada. O sea, lo que había comprado era chatarra, absolutamente, pero se la había cobrado ya Carceller. Y Carceller entra como director técnico de CAMSA. En el gremio, todos lo sabemos, todos los gremios no permiten intrusos. Y lo primero, como recoge Maluquer en esas memorias, vamos a por Carceller. Los ingenieros químicos no soportaban que un ingeniero textil estuviera al frente de del monopolio o tuviera un papel técnico importante en el monopolio, y había que quitarlo de en medio como fuera. Y hay una serie de revueltas, entre comillas, de críticas, de levantamientos, pero él tiene un apoyo importante, que es un amigo de Sala, que es la familia Recasens, del Banco de Cataluña. Y la familia Recasens es un hombre de Recasens, y sobre todo de Francisco Recasens, como firmaba en aquel momento. Y ellos se ponen de acuerdo. Uno es el hombre técnico de las negociaciones, el otro es una parte de los Recasens que pone el dinero y consigue que, por supuesto, no salta de CAMSA en absoluto. Y montan ese famoso viaje a conocer yacimientos, a ver si CAMSA se puede hacer con yacimientos, y entre los que viaja está Recasens, están diversos personajes, camino de Venezuela. Él ni siquiera fue al lago Maracaibo, porque ya sabía de antemano que CAMSA no podía hacerse con yacimiento, porque estaba prohibido por la ley que una empresa intervenida con parte del Estado, que fuera monopolio, no podía, en la legislación tanto americana como venezolana, adquirir yacimientos. Entonces él se queda en Caracas negociando lo que puede ser la compra de una compañía americana que ya estaba actuando, la Falcon, o parte de esa compañía, para que a través de esa compañía se pudiera crear otra compañía que
comprase, se quedase con pozos. Y así fue, a la vuelta, que le pagan 500.000 pesetas de la época del viaje, o sea, una fortuna, y no se preocupó en demostrar ni él ni sus colegas que los otros perdieron el tiempo en los gastos del viaje, lo cual hubo quejas dentro de CAMSA. Cuando regresan, crean, con la familia Recasens y la banca, crean CEPSA, porque de esa manera Petrolillos, como se decía en el momento, Petrolillos podía traerse el petróleo de Venezuela y vendérselo a CAMSA, y CAMSA distribuirlo. Ese es el desembarco de Carceller. Primero, Moveis Refinería, CAMSA, CEPSA, director gerente. Desde junio de 1930 es director gerente de CEPSA y director técnico de CAMSA. O sea que él se movía en los dos planos. Eso va a provocar quejas, reuniones en CAMSA respecto a esa posición, esa doble posición de Carceller en un lado y en otro, y al final se opta por, a pesar de la resistencia de Recasens, de los votos en contra de Recasens en CAMSA, lo echan de CAMSA, pero bueno, él deja a sus hombres en CAMSA y él sí se pone al frente de CEPSA. Él siempre, Ramón Garriga, una de las fuentes indirectas para seguir la pista de Carceller, es el que fue jefe de prensa de Serrano Suñer, que tiene una serie de volúmenes sobre la España de Franco. En realidad es un libro de memorias y habla de Carceller porque le fascinó o tuvo contacto con Demetrio Carceller y refiere, por ejemplo, que la fortuna de Carceller se la debía al petróleo de Venezuela, literalmente dice Ramón Garriga, y a unas naves petroleras que trabajaron incansablemente durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros, bueno, lo comentaba Juan Antonio ayer, creo que lo referiste con Bourdieu. Hay un concepto que en la época en los que trabajamos en la época moderna, historia cultural, historia social, historia cultural, nos es muy útil, que es el concepto violencia simbólica y capital simbólico. Es decir, Carceller manejó como nadie el capital simbólico, la herencia inmaterial que le dejó Alfonso Sala, la agenda de Alfonso Sala, de ese capital simbólico, como digo, que utilizó y que le sacó un rendimiento interesantísimo, un capital simbólico sin el cual, he aprendido muchísimo, Yo ayer aprendí una barbaridad. Evidentemente, en el caso Carceller sí que hay una instrumentación recíproca, evidente, porque además él se mueve en los dos lados y negocia constantemente con personajes políticos y tiene a personajes políticos. Hay una instrumentación política y siempre tiene, como decía, un hombre de CEPSA en contacto directo con CAMSA. Se puede hablar hasta de una red Carceller. Él desarrolla, pone en marcha, y sería un proyecto interesante, esto está en borrador, hacer un estudio prosopográfico de la red Carceller, de esa red de los años 30. ¿De dónde saca esa red? De los hombres de Barcelona. Los saca de Cornellá. Están formados como aprendices algunos. Entran en Cornellá, en la refinería de Cornellá, y cuando monta CEPSA, antes de montar CEPSA, lo que hace es llevarse a Juan Lliso, o Juan Lliso, como se le dice en Canarias a la familia ahora. Juan Lliso se lo lleva a Canarias para que le monte en los años 30, en 1930, en 14 meses, la refinería, 14 meses, que se dice pronto, montar de cero a todo la refinería de Tenerife. Y eso lo hace Juan Lliso, que es el representante en CEPSA, el hombre de Carceller que viene de esa refinería catalana, que había sido nacionalizada por CAMSA. Otros hombres que se lleva a la refinería de Tenerife, a CEPSA, los técnicos de Cornellá, o sea, él descapitaliza técnicamente la refinería de CAMSA. Se lleva a todos los mejores para CEPSA, a José Cañellas Machén, como director técnico a las órdenes de Lliso, a los técnicos Rafael Fusté, José María Roset, todos apellidos catalanes que junto a ingenieros americanos montan la refinería de Tenerife. Y después necesita una persona que sepa lenguas, que negocie con los británicos en temas petroleros y con las compañías americanas. Y ese es otro barcelonés del mismo círculo, que es José María Rivas Catalá. Con todo ese grupo, el mundo de la banca, el poder bancario le coloca un personaje por encima para un poco controlar lo que es esta capacidad de la red Carceller, que es Ignacio Villalonga, que es uno que viene posteriormente y que con el Banco de Valencia y demás tiene una larga
larguísima trayectoria. Se proclama, la Segunda República. No son buenos momentos para ese mundo de relaciones de Carceller. Él se queda en Madrid, en la sede de CEPSA, pero no pierde el tiempo. Y en 1933, entre el 31, en el 30 han abierto la refinería, y ya en el 31 está intentando que las compañías americanas dejen de tener tanto peso en Canarias, que vienen con los barcos y van, nutriendo, vendiendo a otros barcos, vienen con los petroleros a vender crudo o productos refinados a barcos como puerto intermedio, que era en la línea entre el Mediterráneo y América, Canarias. Él mete por medio y crea una compañía que se va a llamar DISA, Distribución Industrial Sociedad Anónima. Y con DISA genera una red interesantísima no solamente de gasolineras, de venta en el mundo, en Canarias, en Ceuta, en Melilla, en Portugal, de productos petrolíferos. ¿Y quién puede llevar? Él no va a llevar DISA. Entonces, quien lleva es un aprendiz que él conoció, entró con 12 años en la refinería de Cornellá, que es Ramón Biosca Turrens. Ramón Biosca Turrens se lo lleva para que le monte. Estaba vendiendo aceites todavía en Barcelona, en la nueva refinería, que ya era la refinería vieja, vamos a decir, de Sabadell Henry, que era de Camsa, y se lo lleva. La familia de Biosca se convierte en presidente de Camsa. Él no es presidente de DISA, Carceller. Actualmente, la familia Biosca es de los grandes potentados muy millonarios, una fortuna extraordinaria en Canarias con participación. Cuando salen las listas de las más grandes fortunas españolas, no sé en qué puesto sale la familia Biosca. Viene Antonio Biosca, que le sucede, y cuando se mete en la página de DISA, que le pide cosas, pero no te dan cosas, la Fundación DISA, aparece siempre la familia Biosca, no aparece la familia Carceller, aunque actualmente la familia Carceller, el núcleo empresarial de participaciones que tienen todas las empresas, parten de DISA. DISA es la empresa matriz en la que se genera todo lo que él monta. En la República, los monárquicos le buscan para que le facilite el tema de la deuda. Él ha negociado con Calvo Sotelo. Él tiene cierta amistad con Calvo Sotelo. Calvo Sotelo tiene que volver del exilio. ¿Quién facilita la vuelta del exilio? Carceller. Es el que le paga el exilio y el que facilita la fusión, la creación, la unión, ¿no?, de la renovación española, de la derecha radical española del 34, Comunión Tradicionalista, Partido Nacionalista Español, el Bloque Nacional, y después un partido incipiente. Él es amigo de José Antonio. A él le han propuesto ser jefe de Falange a Carceller. Hubo dos propuestas, según cuenta Stanley Payne. Una era, no le gustaba a la burguesía fascistoide o fascista, protofascista, en ese momento no le gustaba a José Antonio. Querían un hombre del pueblo como Mussolini. Entonces piensan, Carceller o Indalecio Prieto. La burguesía bilbaína propone Indalecio Prieto en ese movimiento de creación de Falange. Indalecio Prieto es un personaje también muy singular. Indalecio Prieto lo rechaza, socialista liberal singular. Y Carceller también lo rechaza. A pesar de todo, se le sigue considerando a Carceller como el cerebro económico de la Falange. Y Francesc Cabana, que lo conocía bien, dice que el cerebro económico de la Falange no, desde luego, porque tenía cerebro para no tener la política económica de la Falange en la cabeza. Si algo tenía era cerebro Carceller, pero no cerebro económico de la Falange. Pero sí, presta el dinero o negocia para que se monte Falange. Ahí está él y sus amistades con José Antonio Primo de Rivera, aunque yo creo que no era de su... En fin, aunque después lo supo rentabilizar bastante bien. Bueno, estamos en ese momento, los años de la República, está montando DISA, y DISA continuará, por supuesto, porque DISA sigue proyectando, él sigue confiando en sus hombres de Barcelona. En 1941 se trae a José Rull Muntel como nuevo gerente de DISA. En el 51 es la alianza con Shell. En el 53 DISA es la que empieza a comercializar por primera vez la botella de butano, que es pionera en ese sentido. Es decir, es una empresa ejemplar. Un año antes que muera Carceller de manera accidental, en el año 68, en el año 67, Franco declara empresa ejemplar a DISA. Él seguía teniendo relaciones
con Franco, y después veremos un poco. Él estalla la 18 de julio, 19, estalla el golpe de Estado, y saben que él está en su hotel, tenía también, había diversificado inversiones, tenía un hotel en el Escorial, él sale por la puerta trasera y campo a través llega hasta Burgos. Cuenta una serie de anécdotas muy interesantes de ese campo a través hasta llegar hasta Burgos, él solo, la familia se queda en el Escorial, después ya la recuperará, y cuando llega a Burgos lo que se están creando son las comisiones, y él entra en la Comisión de Industria, Comercio y Abastecimiento, que está encabezada por un catalán, que es Joaquín Bau, que es un monárquico tradicionalista, liberal, y con el que Carceller se conecta perfectamente porque ya lo conocía de Alfonso Sala. Y ahí empieza a hacer su carrera político-petrolera, Carceller, porque necesitan petróleo. ¿Y cómo se consigue el petróleo? Queipo de Llano está mandando a través de mi pueblo un camión para conseguir petróleo de Portugal, y cuando el capitán o el teniente llega a Lisboa, se encuentra que al hotel para negociar un transporte de un camión de petróleo para Sevilla, se encuentra allí sentado en el Hotel Aviv con americanos, a Carceller, ya negociando, junto con Gil Robles, que han ido de Burgos hasta Lisboa a negociar con Texaco cómo el petróleo americano puede financiar el golpe de Estado. Y así fue. El petróleo americano financió parte de ese golpe de Estado hasta el punto que en el año 40, por un escándalo posterior, un escándalo en Estados Unidos de espionaje, tiene que dimitir el presidente de Texaco, año 40, ya pasado el final de la guerra, y el primer premio que recibe este dimitido presidente de Texaco es por parte de Carceller, que es ministro de Industria y Comercio, en la Gran Cruz de Isabel la Católica, aquí en este país. Sus conexiones... Así, a raíz de estos movimientos y de la entrada en la comisión, la valoración de la capacidad negociadora y ejecutiva de Carceller fue en aumento y es nombrado en septiembre del 39 consejero de Falange. Y en ese momento, consejero de Falange, pero tienen un problema. Falange en Barcelona, en Cataluña, es un auténtico desastre, tanto personal, enfrentado en bandos, eso lo estudia muy bien Joan María Tomás, enfrentado en bandos, y buscan a Carceller, y con una deuda espectacular, y buscan a Carceller para que ponga un poco de solución económica. Y en 3 meses o 6 meses, no recuerdo ahora, Carceller les soluciona el tema de la deuda, pero es nombrado jefe de Falange en Barcelona. El otro día se publicó, lo citaba Gabriel en el libro, pero de manera así ligera, el otro día, hace unos meses, se publicó el libro de Ignacio Martínez Pisón, el caso Filek. El caso de este ingeniero químico, ese químico austríaco que manipulaba, que le vendió a Franco y le hizo meter una gran inversión que utilizando plantas vegetales y demás, destilando, podía conseguir petróleo. Hizo una planta en el Jarama. Invirtieron y sacaron órdenes, se decretaron expropiaciones de terreno para la planta y todo. Hasta que un día la planta se cerró y este von Filek fue detenido, pasó a un campo de concentración, etcétera, etcétera. En Burgos creo que fue. Pero al principio dice Martínez Pisón que todo cambió, según cuenta un periodista norteamericano, a partir de una visita de un tal Carceller al Pardo. Efectivamente, uno busca las memorias, fuentes indirectas siempre, de este Charles Forbes, este periodista americano, y sí, es cierto. Él le llama, Forbes dice de Carceller, el ambicioso y realista cabeza de Cepsa. Él fue al Palacio del Pardo para una charla con Franco. Carceller nunca me contó lo que ocurrió aquel día en el Pardo, pero la factoría en el Jarama fue abandonada. Carceller sucedió a Alarcón como ministro de Industria y Comercio. Hasta ahora lo que siempre habíamos visto, y esto es del año 40 y tantos, 48 está este libro sobre la experiencia suya en España de este periodista norteamericano. Hasta ahora siempre había habido un debate de por qué fue nombrado ministro Carceller cuando Serrano Suñer pasa a ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores, en la tercera remodelación de Franco. Se decía que se ha escrito que Carceller, pásalo por favor, Carceller es un camisa vieja, es un serranista, eso lo dice Borja Riquer, lo dice Presto, lo repiten una y otra vez, es un filonazi, es un germanófilo. Solamente Joan María Tomás llega a decir en un momento
Ante todo, Carceller era un hombre de negocios, ligado al negocio del petróleo y como tal se comportaría en el seno del gobierno. Eso es Carceller. Lo que dice ya Tomás, especialista en falange. No hay más que rascar a veces. No es un serranista. Utiliza o es utilizado o se deja utilizar por Serrano Súñer y entra como ministro. Y como ministro de Comercio, que es de Industria y Comercio, desde el año 40-45, él deja sus cargos, pero deja sus cargos con Giso Moreno, con Biosca, es decir, con toda su red de hombres colocados perfectamente. Y empiezan los problemas con Juan Marc, que ya los había tenido durante la guerra, porque los dos son hombres de petróleos. Juan Marc dice que en una entrevista que tiene la embajada británica, la embajada española en Londres, creo que es, hablando con Tom Burns, y le dice: yo no vuelvo a España porque hay dos personas que me quieren matar. Una es Girón y otra es Carceller. Bueno, de Carceller no dice exactamente que le quiere matar, sino que le tiene mucho odio, y dice literalmente de Carceller que, habla durante la entrevista de las actividades delictivas y de sus cómplices, y que él no se estaba haciendo rico con el negocio del wolframio, sino que en todo caso era otros asuntos los que le había permitido amasar la considerable fortuna hecha como ministro. ¿De dónde viene el que Carceller es el símbolo de la corrupción? Viene de estas citas de Marc, pero viene sobre todo de un documento que utiliza Josep Fontana, que utiliza Josep Fontana, pero que no cita su procedencia, en dos publicaciones, que dice que es un documento secreto de la conspiración monárquica, en la que habla que Carceller, que les habían pedido ayuda para esa conspiración, Carceller es un hombre corrupto. Esa cita la utiliza, como digo, Josep Fontana en una gran ponencia que hizo en Valencia y que se convierte en repetida una y otra vez, y por más que uno busca eso, son papeles secretos, no sabe dónde lo ha sacado, repito y otra vez, el símbolo del contrabando es Carceller, el contrabando y el wolframio. Joan María Tomás ha trabajado sobre la batalla del wolframio, Rafael García Pérez y mucha gente, y efectivamente Carceller está en medio, en los negocios con los alemanes. Y te digo, ¿tú vas a decir algo? Bueno, tú lo estás diciendo eso. No, porque realmente el que conoce todo esto, ¿qué era Carceller? Un germanófilo, un adiadófilo, y bueno, y aquí... No, porque es el que conoce todo. Por consideración al público, sí que tú... No, sencillamente se suele hablar de un cambio de la postura de Carceller, de germanófilo a aliadófilo, ya tardío. Y en realidad encontramos a Carceller ya en el año 40 negociando con los británicos. Lo primero que hace cuando es ministro de Industria y Comercio es meterse... A veces hemos sospechado que Carceller es un confidente de los británicos. ¿O es un espía? ¿O qué es de los británicos? En el caso de los británicos, las relaciones de Carceller y la embajada británica durante la Segunda Guerra Mundial alumbra algunos espacios de sombra que existía hasta entonces, ¿no? La consulta de esos documentos. Realmente la embajada británica, el embajador británico Samuel Hoare, pero aparte de relaciones con el embajador, hay un personaje clave en la relación con la embajada británica, que es el encargado de negocios de la embajada, que es Ellis Rees. Ellis Rees con el tiempo va a ser también representante de Gran Bretaña en la OCDE, en el momento de incorporación, de internacionalización de España. Y Ellis Rees también va a crear una fundación de estudios culturales hispánicos, ¿no? Le gustaba el país, toda su experiencia en España durante la Segunda Guerra Mundial y sus relaciones durante ese periodo tan volátil, ¿no? Para los intereses españoles van a ser fundamentales en su conocimiento, ¿no? Y ciertamente Carceller son brevemente el objetivo de Gran Bretaña de la Segunda Guerra Mundial, mantener la neutralidad española. España se rompe todos los mitos sobre la resistencia numantina de Franco para mantener España fuera de la guerra. Lo que sí está claro ahí en ese caso es el papel de Carceller, ¿no? El papel de Carceller en ese proceso de jugar, de moverse en aguas y en terrenos pantanosos entre aliados y ejes, ¿no? Y ciertamente Carceller, independientemente, no vamos a entrar si fue germanófilo o no, en cualquier caso fue un falangista por oportunidad, ciertamente, no aprovechó esa oportunidad.
fue sin duda ideológicamente un defensor de la labor de Franco, ciertamente, y él lo dice así, en los papeles, y así consta en esos papeles, en distintas conversaciones que tienen con Elis Ries, fundamentalmente. Defendió la labor histórica de Franco, era ante todo, si fue, no, más allá de ser falangista o ser franquista, lo fue a fuerza de ser anticomunista, ciertamente, ¿no? Y naturalmente su anticomunismo enseguida le hará ver que la opción aliada, y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, va a ser posiblemente va a ser la carta ganadora. No era una previsión. Él está muy descontento de las negociaciones comerciales que tiene con los alemanes, aunque entiende que es necesario mantenerla. Y estos flujos tanto de distintos bienes hacia Alemania, como el tan nombrado wolframio, donde realmente quien hizo dinero con wolframio fue Juan Marx, ¿no? El gran enemigo de Carceller, ¿no? Él lo entendía como una oportunidad para mantener al menos una apariencia de cercanía tanto a los intereses alemanes, y al mismo tiempo que negociaba con los británicos los suministros de petróleo, ¿no? El elemento que si hubo un cambio, el elemento que supone una inflexión en todo este proceso es el verano del 42. El verano del 42 es la Operación Torch, la Operación Antorcha, el desembarco de Normandía, el desembarco en el norte de África, etc., ¿no? Eso evidentemente para el propio régimen de Franco también va a ser determinante en su apreciación de quién lleva las de ganar en todo esto, ¿no? Y sobre todo el peligro que ya suponía para los intereses españoles, esto es el resto colonial de Marruecos, para el Marruecos español. En las negociaciones con los británicos en términos comerciales, los británicos van a servir como de intermediario y de facilitadores de la relación hispano-norteamericana. Y la labor de Joro en gran medida va a consistir en eso, en hablar, en hacer ver cuál era la situación española. En estas negociaciones un elemento importante de Carceller es, primero, que considera finalmente los alemanes malos pagadores. Su expresión es: los alemanes son malos pagadores, ¿no? Por otra parte, otra de sus prioridades era mantener el flujo de petróleo para España. El caso que Carceller, como ministro de Industria y Comercio, empresario exitoso, pero como ministro coincide con lo que se ha denominado esta etapa de la noche de la industrialización española. Si vemos los datos industriales, efectivamente, son lamentables, ¿no? en ese retroceso. ¿En qué medida Carceller era un autárquico o no? Lo desconozco, pero ciertamente la autarquía prosiguió después de Carceller. Más bien era una política de Estado. Y es más, en este sentido, yo creo que viendo esto, podemos hablar de dos momentos. En el momento de Carceller, en el momento de hasta el 45, podemos hablar de una economía de guerra o en una economía en guerra, pero no estrictamente de una autarquía, ¿no? La autarquía como política económica, autarquía en cuanto a las relaciones comerciales exteriores, ¿vale? ¿No? El cerramiento de fronteras. Era una situación impuesta por la situación de guerra misma, ¿no? Estaba viendo los datos de avituallamiento de CEPSA, del petróleo en Canarias, y coincide esos años de Carceller con las caídas de los números entre el 40. Los números del avituallamiento de productos petrolíferos en el puerto de Las Palmas y de Tenerife caen bestialmente. Es decir, son años malísimos para un petrolero, para el negocio del petróleo, porque el petróleo está sometido a embargo y evidentemente
embargo, y naturalmente la CESA, la refinería de Tenerife, es la que más se va a sentir perjudicada por esto. El suministro de petróleo para la refinería va a caer. Y posteriormente el clavo vendrá que también el gobierno español va a prohibir que se venda petróleo de las refinerías españolas a barcos que no sean españoles. Entonces, para él, la visión del conflicto europeo y de sus relaciones era mantener los abastecimientos en esas condiciones realmente de desarticulación de todo el comercio internacional y como hombre de negocio metido en la política, él va a estar en un ministerio evidentemente del que dependía las licencias de importación, etcétera, y también la necesidad de negociar o la posibilidad de negociar los navicer, ¿no?, que era el instrumento que los aliados finalmente ponen en funcionamiento cuando ya controlan el Atlántico, ¿no? Él es consciente de todo esto, ¿no? En cualquier caso, siempre se muestra... Bueno, termina tú, que termina mejor. Sí, no. Que me has pillado así un poco. No, que hay una cosa que no has comentado, pero que es muy interesante. Cuando se produce el embargo de Estados Unidos, el embargo del 44, del invierno del 44, se produce a partir de una sorprendente revelación que hace Carceller en la embajada británica. Y rápidamente los británicos se lo comunican a Estados Unidos. Y entonces todo el mundo dice, ¿cómo Carceller cometió ese error de decir que iba a seguir vendiendo a los alemanes? Cuando con la amenaza de que Estados Unidos decía, si seguís vendiendo a los alemanes, nosotros os embargamos. Y fue Carceller al embajador británico y dice, sí, vamos a seguir vendiendo, además por 400 millones. Y rápidamente hacen el embargo. Sí, entonces se pone en marcha la operación Jordana de negociar con los aliados. Yo creo que fue un Carceller el que, bueno, pero eso no lo podemos saber, pero fue Carceller el que cometió el error a propósito, para que de una vez por todas nos echáramos en brazos de los americanos. Negociado de comercio y que la amenaza de que Canarias, como le decía Churchill, Canarias puede caer, Canarias no podía caer, porque si Canarias cae, para Carceller se le hunde absolutamente todo el negocio. Y hay que atar muchísimos cabos. Canarias fue clave en el suministro de petróleo a los barcos de la operación TORS, de la operación Antorcha. Exactamente. Yo no sé, esos datos a mí que me enseñaba John acaba de... No, en Las Palmas. De Las Palmas, lo que es. Sí. Vale. CESA se va a pasar básicamente el 75% del negocio de CEPSA hasta los años 60, el 75% es bunkering, avituallamiento, suministro a barcos. Lo cierto es que de repente Carceller lo cesan o lo echan. Bueno, más que en julio del 45 se encuentra que meten a Suances como ministro de Industria y Comercio. Carceller, que había copiado el modelo INI con su colega Arburúa de Italia, lo explica de manera incompleta. Otro caso más, Elena San Román, cuando hace la comparación entre la diferencia entre Carceller y Suances, pero a partir del archivo de Suances. Estamos con lo de siempre. Entonces, Suances, sabemos que amigo de Franco, de la infancia y demás, con mucha influencia. Franco, no, aunque es los hombres de Carceller los que montan el INI, el caramelo del INI se lo pone a Suances. Y él sigue como ministro de Industria. Y cuando Suances le sucede como ministro de Industria a Carceller, sigue presidiendo el INI, sí que se lleva el INI. Y ahí hay esa postura de Franco de tenerlos todos un poco divididos, un poco enfrentados. Si se cabreó muchísimo, no se enfadó muchísimo Carceller porque lo echaran de ministro y él siempre tuvo la esperanza de que algún día lo volvieran a llamar, aunque iba con bastante frecuencia, lo primero que hizo cuando terminó de ser ministro es montar un viaje a Nueva York. A final del 45, ¿y quién la acompaña? Le acompaña Recasens, le acompaña Rivas Catalá, le acompaña Cañellas, le acompaña Lliso y se marchan a Nueva York a negociar con las hermanas del petróleo a ver cómo compramos pozos, llegamos a acuerdo y continuamos. Y ahí empieza ese proceso de internacionalización de CEPSA que también explica el profesor Tortella, y decir Carceller, anda que... y otros. Continúa y se profundiza. Porque ya exactamente, se crea Repesa, la refinería de Escombreras, ahí está también metido él, lógicamente... Es decir, es un hombre, realmente se amplía en el 50 Tenerife, allí lleva, él no tiene problema, lleva Suances, lleva Franco para que inaugure, pero con Suances
era matar, porque cuando se plantean las cuadrículas para iniciar la exploración del petróleo en el Sáhara, lo primero que intenta Suances es quitar a Cepsa y no le asigna las mejores cuadrículas supuestamente a Cepsa. Y Carceller insiste, lo denuncia al ministro, le abren un expediente y al final gana y las mejores cuadrículas se las asignan a Cepsa pese a que Suances, ministro, no quería. Es decir, una tensión, una diferencia, yo creo que ya no podía ser, ya no podía llegar más lejos. Y para ir acabando, cuando en aquel libro tan esquemático de Amando de Miguel, de la sociología de los ministros de Franco, del año 75, cuando hacía las familias, fue el primero que se empezó a diseccionar las familias mal avenidas, los opusianos, estos, los otros, los monárquicos, tal cual, no sabía dónde meter a Carceller. Él lo vio claro, aquel jovencito Amando de Miguel, que era profesor en la Autónoma en aquel tiempo. Entonces dice que Carceller es un técnico regeneracionista, lo llama así. ¿Por qué? No. Y lo único que se atrevió a hacer Amando de Miguel para hablar de Carceller en aquella ficha es, ¿dónde? Es eso, poner un cuadro de las empresas en las que entre 61 y 68 tenía presencia Carceller. Esa era la vida de Carceller, no tenía nada, pero sorprendentemente, fíjense, que en ninguna de esa lista de esas 16 empresas que aparece ahí está DISA, que es su gran empresa. No está ahí, está Cepsa. Su participación en Cepsa y todo, él diversifica. Una vez que se estabiliza, que controla desde Cepsa el mundo del petróleo, diversifica sus inversiones hasta la actualidad. Termina con DAM, con Cervezas DAM, etcétera, etcétera. Pero no está DISA. No entiendo cómo Amando de Miguel se le escaparía por alguna razón o porque no tenía un hombre de paja al frente de CISA, la familia Biosca, y entonces no aparece en el Consejo y demás. Es decir, tuvo para el mundo de los negocios, y vamos acabando, una clarividencia extraordinaria, excepto, y para el mundo de las tensiones políticas también creo, excepto para sí mismo, para su posterioridad. Pasa, por favor, ya la última. Ese es el final de la entrevista con Manuel del Arco. Y le pregunta al final Manuel del Arco, dice, ¿qué espera digan sus contemporáneos de usted cuando se muera? Y dice, nada. No pensó en su posterioridad, en su posterioridad, dice, no, es creyente, sí. ¿No siente curiosidad de lo que puede ser su nota necrológica? Que las hubo y bastantes. Dice, no he tenido la más mínima curiosidad. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, mi vida actual tiene como norte la humanidad, la bondad y la generosidad. Ahora bien, creo que no soy un hombre de serie. Yo encontraría quizás una manera de encasillarme en Norteamérica, lógicamente, pero no en España. Aunque me siento español como el que más. Perdió la batalla. Como Felipe II, Carceller perdió la batalla de la opinión. No supo, como sí lo hizo Juan Marc, no supo administrar, no supo dejar una versión de lo que él, como sí hizo Suances, como hacía Maluquer o como tantos otros, han dejado una versión, o como Jordana, una versión. Él no le preocupó. Él estaba confiadísimo de que había destruido todos los papeles, todas las cartas, todo. Y todo eso solamente puedes encontrar a veces, eso, insinuaciones sobre Carceller. Pero bueno, a base de sumar... Realmente lo más próximo a una confesiones de Carceller son las transcripciones, los informes que Ellis Reed hace a Anthony Eden a través de la embajada, al gabinete de guerra de Gran Bretaña. Y debió continuar su amistad con este personaje. Claro, sí, continuó. Sí. Porque cuando se montan los polos de desarrollo, que interviene Cepsa, de Tarragona, los proyectos de Tarragona y de Huelva, lo primero que hacen es llamar a OCDE y que haga un informe favorable. Y quien viene a dar el visto bueno del exterior para el régimen es Ellis Reed a Huelva. Y en el año 60 y pico, yo no recuerdo la fecha, se abre el polo químico 67, de Huelva, ¿no? Con la industria de referencia que sigue siendo la actual, que es Cepsa. Y en la avenida principal de Huelva, de la ampliación de Huelva, lleva el nombre del hombre de paja de Carceller que puso como alcalde de Huelva en ese momento, que es Federico Molina. Pero Carceller no tiene calle. Sí, Carceller debe tener una calle en Huelva, ¿no? Debería de tener, desde luego. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias a vosotros.